Bien, vamos a repasar el video anterior. Se trató sobre aquí los límites al infinito. Vamos a verlo más, límites infinitos. Bien, tratamos aspectos sobre el límite infinito y terminamos hablando de asíntotas verticales que le corresponden a los límites infinitos, y ya las horizontales le corresponden a los límites al infinito. Pero eso vamos a hablarlo es cuando estemos en límites al infinito. Hicimos estas aplicaciones y bueno, pues aquí ya al finalizar se trató de cuando hay una asíntota, y es que hay una asíntota cuando hay una indeterminación, un cero en el denominador, pero hay que tener en cuenta no todo cero en el denominador es asíntota, y es en el caso de este, porque no se puede cancelar, y si se puede sacar no es una asíntota. En este caso faltó la x, este elemento sería x menos 3. Ahí sí, pero con la velocidad siempre en los videos pasa eso, pero seguro lo explicamos. Bien, ahora vamos a pasar, eso quedó claro. Más adelante vamos a seguir con las aplicaciones cuando llegue su momento. Pues vamos a continuar con propiedades que se cumplen en el límite infinito, y vamos a arrancar bien con un límite que hay por ahí. Bien, ahora sí, arrancamos. Vamos a ver las propiedades que se cumplen. Ahí se ve bien. Vamos para allá. Ok, con las propiedades que se cumplen en este límite. Límite, a ver si se alcanza a ver si cuando x está tendiendo a un elemento a, ok, sí, se está viendo bien, a un elemento a de esta función 1 partido de x menos a elevados a un exponente n. Aquí es igual. Bien, a ver si hay otro lígrafo. Bien, aquí va a ser igual en breves minutos. No, este se ha terminado. Aquí va a ser igual ese límite. Ese límite es especial porque en él se dan ciertas propiedades que si nosotros no las detectamos a tiempo, pues no tenemos ni que hacer la cuenta o los cálculos, sino que automáticamente indicamos que es un límite infinito, ya sea positivo o negativo. Vamos a quitar esto, o negativo. Bien, ¿cuáles son? Por ejemplo, va a haber tres casos. Uno para el límite positivo, por ejemplo, si ese n es par o si es impar. Por ejemplo, caso 1 o ejemplo 1, si n, a ver si escribe esto. Ok, mira, si n, así que se terminó. Si n es un número, también en matemáticas sabemos que eso es número entero, es un número que pertenece aquí a los enteros positivos, también notación matemática, y es par, y es par, entonces eso no hay categoría de conjunto, los conectores lógicos. Entonces va a ocurrir esto, este límite, el límite cuando x tiende a de 1 partido de x menos a la n va a ser igual a ¿quién? A infinito. Va a ser igual a infinito. Entonces, ¿esto por qué? Porque vamos a verlo con un ejemplo, claro, también. Un ejemplo. Sí, por ejemplo 1.
de este ejercicio. Si tenemos límite cuando x, por ejemplo, está tendiendo a 3 o a 2, no importa, pero ya de 1 aquí, siempre hay de 1 porque estamos aplicándolo en este límite de x menos 3 al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual aquí a infinito. Ok, ¿por qué? Bien, esto es porque cualquier número aquí menos negativo, cualquier número que yo tome cercano a x, a 3 aquí, y lo meta aquí, ya sea que me quede aquí dentro positivo, si lo tomo por la izquierda, aquí por la derecha me va a quedar positivo, pero imagínate que lo tomo por la izquierda, aquí me puede quedar un elemento negativo, pero al estar elevado a un exponente par, un cuadrado en este caso, el resultado saldrá positivo, y como la unidad está positiva, la parte de arriba, el 1, entre un positivo más entre más es positivo, por eso me va a salir positivo infinito, infinito positivo, yéndose a la derecha. Bueno, otro ejemplo no estaría bien. Bueno, sí. Otro ejemplo, aunque creo que es el último ejercicio, vamos a lanzar dos ejemplos. El límite cuando x tienda a 2, por ejemplo, a 2 por la izquierda o por la derecha, no importa por donde tienda. De x puede ser por la derecha o por la izquierda, pero pues lo voy a poner los dos. De aquí, de x menos, porque la fórmula es menos a, que está tendiendo, x menos, no sé, menos 2, y vamos a ponerlo a la 4. ¿A qué va a ser igual? Vengo y reviso y observo que el exponente es par, 2, 4, 6, 8, 10, o sea, tiene mitad. Como tiene mitad, se puede dividir entre 2, entonces el límite es positivo. Bien, continuamos. Hay otra propiedad que se da de este límite. Bien, ahí. ¿Cuál es esa otra propiedad o regla que se da? La 2. Por ejemplo, aquí, si n, aquí, si n es un entero, ¿verdad? Si n es un número entero que pertenece a los z, positivo tiene que ser mayor que 0 porque es un exponente, y si es negativo lo que hace es que se va a reciprocar, es decir, baja debajo de la unidad. En este caso, como está ahí, lo que subiría arriba y ya se desaparece lo que es el elemento, pues, límite infinito. Si esto fuera un exponente entero negativo, lo que hay es que subirlo arriba y ya dejaría de ser un límite infinito. Por eso es que tiene que ser n un número que pertenezca a los enteros mayor que 0. Es decir, un entero positivo. Entonces, si esto ocurre, es positivo y es impar, y aquí y es impar, nota aquí es impar y arriba es par. Si n es un número que pertenece a los enteros, es decir, que es mayor que 0 y es entero, y también es impar, entonces aquí, entonces va a ocurrir esto, que si ese límite, cuando x tiende aquí a, vamos a ver aquí a por la derecha, ponerlo inclusive aquí, si tiende por la derecha, ocurre esto. Tiende por la derecha, ocurre de 1 partido por esto, por x menos a la n, esto va a ser igual a infinito. Y vamos a ver un ejemplo porque es un infinito positivo. Bien, el ejemplo aquí, el ejemplo 1, este sería el 2 de ese ejercicio. El ejemplo 1 es, vamos a ver un ejemplo de una vez.
Sí, así mismo. Bien, montemos un ejercicio. X, bien, aquí tiende por la derecha. Entonces puedo decir el límite cuando X tiende a 3, aquí el número usado aquí arriba, bueno, que tiende a 3, X está tendiendo a 3, no importa, a 3 sí, no importa que él tienda, traigo la función de 1 partido por, aquí, 1 partido de X menos 3. Cierro y como n es un número impar, pues coloco elevado a la 3, ¿no? Puedo poner a la quinta, no importa. Aquí va a ser igual. Bien, si me acerco aquí por la derecha, mira, por la derecha, ¿qué ocurre? Que aquí, bueno, sí, voy a poner negativo 3, negativo 3, negativo aquí, y que me voy a acercar por la derecha. Entonces aquí cambiaría de signo, menos por menos más. Vamos a explicar esto. Bien, ¿qué ocurre? Al tener una base aquí positiva y me acerco por la derecha, es decir, por un número mayor que 3, mayor que menos 3, es una distancia. Por ejemplo, que sale del 0, del punto de origen, y aquí, por ejemplo, estaría menos 3, y me acerco por la izquierda aquí, me estoy acercando por la izquierda, bueno, pues voy viajando. Es un número que va a tener mayor distancia de aquí al origen con relación a este 3 que está en el lado positivo. Es decir, que el número que va a quedar aquí dentro es un número, acercándome por la derecha aquí, estaría por aquí, menor que esta distancia. Es decir, yo me estoy moviendo en este punto, en este tramo, pero sin llegar a este punto. Es decir, en ese intervalo que está aquí, yo voy a tomar un punto cercano a 3, pero sin llegar a este 3 que está aquí. Va a ser menor que esta distancia que está aquí tomando estos extremos. Por eso el número que me queda aquí dentro es un número positivo. Elevado a una potencia impar, el resultado es positivo. Es decir, positivo infinito. Vamos a la aplicación 3 o el ejercicio o ley 3. Propiedad tercera. Aquí si n es un número que pertenece a los z positivo, es decir, mayor que 0, y es impar, entonces, si n mayor que z es impar, entonces acá, límite, cuando x tiende a por el lado negativo, aquí, bueno, pues, lado negativo de 1 sobre x menos a la n, va a ocurrir entonces que este sí es menos infinito. O menos infinito, vamos a ponerlo aquí, es menos infinito. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, por lo mismo, una cuestión de distancia. Bien, el ejemplo, aquí se alcanza a ver, sí. Ejemplo 1 para este ejercicio o ley. Ejemplo, me acerco por la izquierda. Bien, ok. Límite cuando x tienda a 3, por ejemplo, el mismo límite.
cuando x tiende a menos 3, y me voy a acercar entonces ahora por la izquierda, de 1 partido de x que menos, con menos de la fórmula, más 3 elevado a una potencia impar. Aquí estamos 3, vamos al quinto, no importa. Eso es igual ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos infinito. Pero aún sigue porque, bueno, lo que pasa es que si me acerco por la izquierda, aquí sí, por la izquierda, y fuese el número 3, la distancia que hay desde este punto, que no llego ni siquiera aquí, este intervalo abierto, que no me permite tomar el punto 3, va a ser más grande la distancia al 0, desde aquí hasta aquí, comparada con este hasta el punto 3. De aquí a aquí es más grande que de aquí a allá. Entonces, como es más grande esta parte y es negativa, y a su vez está elevada a una potencia impar, bueno, pues me queda negativa el infinito. Porque aquí me quedaría negativo 1 sobre algo que es negativo, bueno, pues es negativo infinito. Vamos a hacer otro ejemplo aquí de este. Un ejemplo, vayamos ejemplo 2 de esta aplicación, por ejemplo, límite cuando x tiende, qué sé yo, a 1, a menos 1 aquí, a menos 1, de 1 partido de aquí de x menos por menos más 1, más 1 más 1 a la 3 a la 7, que es impar. ¿Qué quedaría aquí? Revisamos que si nos acercamos por la izquierda también, pues este elemento sería un número más pequeño que menos 1. Al restarle 1 me va a quedar esa partecita que es tan pequeña, esa partecita diferente de 1 y 1, es decir, la distancia al origen. Por esa razón me queda menos infinito. Si tomamos un ejemplo 3, límite cuando x tiende a, vamos a hacerlo complicado, sí, vamos a hacerlo complicado. Bueno, pues aquí, como vamos aquí tendiendo, pues 4, 8 a 8 menos 8, ¿no?, de una función como esta, que sería x, pues menos 8 más 8 aquí sobre x al cuadrado menos 64. Y en esta parte, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que hemos hecho es alterar un poquito con factorización de polinomio. Esto se resuelve factorizando esta. Y tendríamos, aquí me convendría tener el negativo, ¿no? Claro. Entonces tendría x menos 8, no, sobre diferencia de cuadrado, suma por diferencia, x, raíz cuadrada de x raíz cuadrada de 64, 8, por x menos 8. ¿Qué hacemos? Esto con esto se va y me queda 1 arriba y x más 8 debajo. Y lo podemos reescribir como 1 sobre x más 8 sin paréntesis. ¿Qué hemos obtenido? Y ese límite, ¿cómo es? Bueno, ¿es infinito? ¿Tiene exponente? Bueno, hay problemas. El exponente aquí, revisa que el exponente, si no tiene exponente 1. Y aquí voy a calibrar o a modificar ese ejercicio.
y me estoy acercando por la izquierda. Entonces, como tiene exponente 1, el 1 es un exponente impar. Entonces la respuesta de esto es exponente impar, negativo infinito, porque me acerco por la izquierda. Entonces lo que hemos hecho es resaltar estas tres propiedades, que son rapidito. Si tengo este límite cuando x tiende a bueno, de 1 sobre x menos a la n, entonces digo, si n es par perteneciente a los números naturales o entero positivo y es par, no importa por donde tienda a, el resultado es límite infinito positivo o positivo infinito. Pero si n es impar y estoy tendiendo por la derecha, entonces el límite es también infinito positivo. Pero si tiendo por la izquierda y es impar a un elemento negativo, entonces es negativo infinito. Aquí vamos a continuar después con lo que son las propiedades que se cumplen. Bueno, pues se cumplen, vamos a hacerlo aquí, para un límite cuando x tienda, por ejemplo, a, bueno, x que tendiendo a, ¿no?, de una función g de x que sea igual a infinito, y con otro límite de x tendiendo a una función h o g de x que sea igual a un L, a un límite que se puede escribir o conocido. Vamos a hacerlo en otro vídeo porque este ya, bueno, creo que tiene tiempo suficiente.